Entonces comentábamos esta cuestión, este primer punto, ¿no? De Locke es el primer filósofo que dedica su investigación de modo exclusivo al estudio del entendimiento humano, su alcance y límites. En cierta medida esto lo veíamos en Descartes, pero el interés de Descartes son las leyes de la naturaleza, las leyes físicas. ¿Para qué? Para reutilizar la naturaleza, etcétera, etcétera. En cambio, Locke lo que va a hacer es centrarse en esta obra, ¿no? Del ensayo acerca o sobre el entendimiento humano, a tratar de encontrar estos alcances y límites del entendimiento humano, ¿no? Entonces, por eso les planteo aquí que son ciertos problemas del conocimiento desencadenados por la duda metódica cartesiana. Entonces, se está preguntando Locke desde el inicio del ensayo sobre los fundamentos, la certeza y la extensión del entendimiento humano. No se puede profundizar sin antes examinar cuáles son las capacidades, cuáles son los objetos del entendimiento humano. Los seres humanos dedican frecuentemente sus energías intelectuales para abordar problemas que su entendimiento no puede resolver, y este proceso es el que lleva al escepticismo. Entonces, para evitar el mismo escepticismo, lo que tenemos que es aclarar esos límites y esas condiciones del conocimiento. Si el conocimiento se dedica a lo que sí puede conocer, entonces habrá progresos y el escepticismo tendrá menos fuerza. Ahora, normalmente pues se conoce a Locke precisamente como un empirista porque considera que todo el material de nuestro conocimiento nos viene de la percepción sensible o de la introspección, pero no afirma que solo podamos conocer representaciones de los sentidos. O sea, tampoco pensemos que es un empirismo extremo en donde creamos que solo conocemos las cosas que me dan los sentidos. O sea, esta es una de las fuentes, ¿no? Precisamente lo que él va a llamar esto, ¿no? La sensación, pero la otra fuente es lo que Locke va a llamar la reflexión. O sea, le llama reflexión a esta introspección, a todos nuestros conocimientos derivados de la introspección, ¿no? Y leemos entonces el pasaje aquí les estoy yo poniendo, según esta misma edición del Fondo de Cultura, que entonces ya Andrea ya nos compartió, mil gracias. Ahí es donde van a encontrar ustedes, ahí les pongo la página 83, ¿no? De ¿no? Entonces dice, todas las ideas vienen de la sensación o de la reflexión. Supongamos entonces, dice Locke, que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tener ideas? ¿De dónde se hace la mente de ese prodigioso cúmulo que la activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella en una variedad casi infinita, ¿no? Y entonces dice, a todo esto contesto con una palabra, ¿no? De la experiencia. He allí el fundamento de nuestro saber y ahí es donde se encuentra en última instancia todo lo que de ahí se deriva. O sea, todo nos llega, ¿no? Le llaman también como una habitación vacía, ¿no? El entendimiento como una habitación vacía que no tiene absolutamente nada y todo va a entrar ahí a través de la experiencia. Ya una vez que entró en la habitación, supongamos que en la habitación metimos sillas, o metimos la madera, o metimos tornillos, clavos, martillos, desarmadores, ya entonces armamos cosas dentro de la habitación, pero lo hacemos con el material que nos llega de la experiencia. ¿Bien? Entonces, no tenemos nosotros contenidos previos. La primera parte del ensayo sobre el entendimiento humano está dedicado a las ideas innatas y a criticar las ideas innatas, pero hay que ser, y entonces critica a Descartes por estar afirmando que hay ideas innatas y así. Pero también ahí es importante ser justos con Descartes. Y Locke lo que está haciendo es también fabricarse esto un poco lo que le llaman un hombre de paja. No es realmente la postura de Descartes acerca de las ideas innatas. Lo que dice Locke es que el innatismo está afirmando que hay contenidos ya previos. Digamos que nacieras con la habitación ya mueblada, ¿no? Y Descartes nunca dice eso, ¿no? O sea, Descartes lo que va a decir es que sí nacemos con ciertas ideas, pero en sí no tienen contenido, ¿no? Como la idea de substancia o la idea de movimiento, de reposo, de figura, de unidad. O sea, de lo que nos dice Descartes no es que tengan contenido, o sea, no nos dice que nacemos con la idea de la substancia pensante o con la idea de una substancia extensa,
No, o sea, nacemos con la idea de sustancia, ya después nosotros lo que hacemos es comprender qué sustancias hay. O nosotros nacemos con la idea de unidad y comprendemos, la usamos esa idea precisamente para comprender las unidades que hay, ¿no? Si no, de otro modo, diría Descartes, no podemos nosotros pues, conocer absolutamente nada, ¿no? Es como si fueran recipientes listos para recibir cierto contenido, pero es el recipiente, no es el contenido. Ahora, Locke no lo lee así. Locke lo que hace en esa primera parte es leerlo como contenidos, o sea, en el sentido de decir, habría una habitación ya amueblada cuando nosotros nacemos. Entonces, por eso es muy importante esto que nos está diciendo aquí, porque es parte de lo que él va a estar criticando, ¿no? Esta cuestión eh, eh, de nosotros, nuestro entendimiento o la misma mente sería un papel en blanco, o sería una habitación vacía, o sería, por ejemplo, no esta imagen que teníamos desde Aristóteles, una tablilla de cera sin marcas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, va a ser la experiencia de donde va a salir todas estas fuentes del conocimiento, ¿no? Entonces nos dice Locke, las observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles externos o acerca de las operaciones internas de nuestra mente que percibimos y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales de pensar. Estas son las dos fuentes del conocimiento de donde dimanan todas las ideas que tenemos o que podemos naturalmente tener. Entonces, algo que se va a estar planteando lo que es precisamente también analizar las distintas ideas que nosotros tenemos para poder averiguar cuáles son las fuentes, las ideas de sensación o las ideas de reflexión que las fundamentan, en las que se están basando todas estas ideas. ¿Por qué? Porque la imaginación luego se pone a fabricar miles de cosas. Yo ya metí digamos, supongamos, ¿no? Supongamos, seguimos con esta imagen de Locke, tenemos una habitación vacía, vamos teniendo experiencias, vamos metiendo muebles y muebles y muebles en la habitación, y luego la imaginación es la que se dedica a pegar, a cortar, a juntar y a hacer así y a tornar. Pero luego la misma imaginación o la mente humana no se da cuenta que los objetos que hizo la imaginación, los hizo la imaginación y los confunde con objetos que realmente existen afuera, ¿no? Ese es como la cuestión, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo averiguar eso? Pues aquí tenemos ya la base, ¿no? La clave es precisamente identificar las ideas de sensación y las ideas de reflexión. Y todo lo demás son construcciones, todo lo demás. Ahora, no porque sean construcciones quiere decir que todas las vamos a tirar a la basura. No, porque hay construcciones que son muy útiles, pero hay que reconocer que son construcciones. No existen como tal afuera de nosotros, ¿no? Entonces dice aquí, las ideas son digamos, bueno, aquí viene una definición de idea, ¿no? Sirve mejor, ¿no? Dice aquí Locke, ¿no? Dice que el término idea es el que sirve mejor para mentar o nombrar lo que es el objeto del entendimiento cuando un hombre piensa, y lo ha empleado, dice Locke, para expresar lo que se entiende por fantasma, noción, especie o aquello que sea que se ocupa, de lo que se ocupa la mente en cuanto piensa. Entonces, digamos, cualquier fenómeno mental o cualquier evento mental o cualquier cosa que sucede en la mente, es una idea. Sí, entonces va a estar usando este término de ideas, ¿no? Cualquier objeto que ocurre en la mente que le permite pensar, dice, pero ahora estas ideas a veces son ideas sobre las cosas que están afuera, o sea, que nos afectaron y que se tienen un referente directo con las cosas que están afuera, pero a veces esas ideas son ideas de cosas que nosotros ya fabricamos dentro, no que no corresponden a algo que esté allá afuera, ¿no? Entonces, por esto va a ser también muy importante distinguir cuatro tipos de ideas, ¿no? Entonces van a estar, por un lado, la división en las ideas simples, ¿no? Para concebir
las ideas que percibimos de la sensación, quizá no resulte mal que las consideremos en relación con los diferentes modos por los cuales llegan a nuestra mente y se nos hacen perceptibles. Primero, hay algunas que penetran nuestra mente por un solo sentido, por ejemplo, la percepción visual, ¿no? O la percepción auditiva o la percepción táctil, en donde tú tienes una idea, una sensación de un objeto directo que lo está produciendo. Hay otras, ¿no? Que entran entonces, por ejemplo, ¿no? Ejemplos serían entonces los colores, los sonidos, los olores, los gustos, las sensaciones táctiles, ¿no? Por ejemplo, el calor, el frío, la solidez o la resistencia, ¿no? Hay algunas de estas que sí aceptaba Descartes, pero hay otras que no. Es muy curioso, Descartes no acepta algunas de estas porque no las puede medir todavía, pero ya en la época de Locke ya se pueden medir, ¿no? Ya se puede medir la luz, por ejemplo, la cantidad de luz, o ya se puede medir ciertas cosas. Entonces, ya se va a considerar que es una idea simple. Es muy interesante, ¿no? La medida, la medida como criterio para poder establecer que es algo, algo objetivo, algo no subjetivo, algo que no depende solamente de mi ánimo, de mi estado de ánimo o de mis ideas previas o cosas así, ¿no? Luego, el segundo tipo de ideas simples son esas que entran en la mente por más de un sentido, ¿no? Por ejemplo, la extensión corpórea, la figura, el movimiento y el reposo, ¿no? En donde cooperan vista y tacto, ¿no? Los dos están interviniendo ahí al mismo tiempo, ¿no? El tercero, ¿no? Son otras ideas que se obtienen a través de la sola reflexión, estas ideas también simples, que son, por ejemplo, pensar, querer, recordar, distinguir, decidir, juzgar, saber y creer. No, estas son ideas que produce, que genera la misma mente, el mismo entendimiento. Es por eso les llama de reflexión. No que sean producto, o sea, reflexión en este sentido, digamos, como espejo, ¿no? Que salen de uno mismo, ¿no? No pensando en que solamente resultan de que yo me ponga a reflexionar. Y cuarto, ¿no? Hay algunas que se abren paso y se sugieren a la mente por todas las vías, tanto de sensación como de reflexión, ¿no? Y entonces tenemos los afectos, por ejemplo, de alegría, de placer, de dolor, de disgusto, o estas otras ideas también de fuerza, existencia, unidad, sucesión temporal. ¿Sí? Estas son, para Locke, estas van a ser las ideas simples. Esto es, todas estas ideas me están hablando a mí de algo que es real, algo que es verdadero. O sea, yo, por ejemplo, si siento alegría, pues es que realmente me estoy sintiendo bien, ¿no? Por algo, ¿no? Independientemente de si siento alegría por una noticia falsa. Ok, no quiere decir que la noticia falsa sea verdadera, no. O sea, pero la alegría que yo estoy sintiendo por la noticia, aunque no sepa, yo no sé que es falsa, yo creo que, por ejemplo, yo creyendo que es verdadera, esa alegría es verdadera, o sea, es real, no es concreta. Ya después yo puedo ponerme a estudiar acerca de la noticia y enterarme, oye, ¿sabes qué? Es que esta noticia realmente es una construcción, no corresponde pues precisamente a ningún tipo de idea simple. Ah, bueno, entonces pues ya igual voy a sentir tristeza y mi tristeza va a ser real también, ¿no? Eh, y entonces, esta es la base, piénsalo, que todo esto va a ser la base del conocimiento humano. No hay ideas previas, ¿no? No hay nada, la mente está completamente vacía y conforme va teniendo las experiencias, va a precisamente a través de las experiencias va teniendo ideas simples que se van a ir construyendo para hacer estas ideas complejas o compuestas que después vamos a tener. Para Locke es muy, muy, muy importante que el entendimiento humano, ¿no? Como regla, según él, no puede inventar ideas simples, ¿no? Las ideas simples se me dan, o sea, no es algo que yo hago, o sea, yo puedo inventar, pegar y juntar ideas simples, entonces ya invento yo algo, pero eso que estoy yo inventando va a ser algo compuesto, algo complejo, algo abstraído, etcétera, etcétera, pero nunca va a ser una idea simple. La idea, esto le permite, digamos que
Si recordamos nosotros la metáfora de la parábola de los ciegos, las ideas simples es nuestro bastón. Esas son las ideas simples. O sea, es aquello que nos permite a nosotros tantear qué es real, qué es verdadero, qué no está dependiendo de mi voluntad. ¿No? La cuestión de la imaginación, de la fantasía, es que va a ser una construcción que está dependiendo igual de mi voluntad, ¿no? O sea, me late unir esto con lo otro, o igual también de mi ignorancia o de una serie de cosas que van a estar por ahí, ¿no? Pero lo que a él le parece que es como la base, ¿no? La piedra ahí es la primera piedra sobre la que vamos a construir todo, siempre van a ser las ideas simples, ¿no? Entonces, y nos va a estar planteando esto, que nadie, por más brillante, por más ágil mentalmente o eso, lo que sea, nunca va a poder inventar una idea simple, sino que siempre está bien, es dada, ¿no? Incluso mi alegría, no es que mi alegría me la den de fuera, ¿no? Por eso les va a llamar, él va a estar distinguiendo entre ideas de sensación e ideas de reflexión, pero mi alegría o mi tristeza es algo que, por ejemplo, yo no me puedo inventar, ¿no? El decir ahorita, ahora quiero estar súper alegre. Yo sí puedo poner, pues, por ejemplo, que si me hace muy alegre, pues, ver, no sé, igual y no sé, pues, una comedia o ver alguna cosa o recordar alguna cuestión curiosa, entonces, ahí sí tal vez me puedo alegrar, digamos, pero lo que estoy haciendo es poner una serie de materiales, una serie de cosas para ver si produce la alegría o no. Pero si, por ejemplo, estoy súper triste y por más que me quieren alegrar el día amigos o me pongo a ver, pues, no sé, comedia o a leer cosas, pues tal vez no me alegro. No, no es algo así que yo me saque de la manga y que yo simplemente decida, pues quiero la alegría o quiero el placer, o quiero el dolor, o quiero el disgusto, o sea, sino que estas como ideas de reflexión se dan, no se dan a partir de esto, ¿no? Entonces, bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí, hasta este momento? Bien, sí, Josafat. Mi pregunta es si para, digamos, ¿qué entiende Locke por pensar? O sea, si es igual que como lo entendía Descartes, todas estas actividades mentales que incluyen la percepción. Y entonces concretamente pregunto si para Locke la percepción es también como una actividad del pensar, o sea, percibir es pensar o es otra cosa. Sí, claro, claro. Entonces, mira, ¿qué es pensar tal cual? En principio es tener ideas, tanto simples como ideas compuestas. O sea, todo lo que ocurre, ¿no? Por esto le llamamos esta definición de idea, ¿no? Aquí arribita. Todo aquello que esté ocurriendo en la mente, que si nosotros nos representamos objetos, que si sentimos alegría, que si sentimos tristeza, esto o el otro, todo eso, todo eso es pensamiento, ¿no? Entonces, en cierto sentido, sí, es como lo estaba sosteniendo Descartes. Toda una serie de cosas, todo lo que ocurre en el entendimiento humano o en la mente humana o en el alma. Sí, todo eso sería parte, sería el pensamiento. No, ahora sí, Josafat. Bueno, es que esa idea me sugirió otra duda. O sea, si percibir es pensar y si decimos que las ideas son todo aquello a lo que se dirige nuestro pensamiento, entonces nuestra percepción se dirige hacia ideas y no hacia cosas. O sea, a lo que voy es de que habría como una cierta mediación, quizás empírica, en la cual no percibimos directamente las cosas, sino nuestras ideas de las cosas. No sé si me di a entender. O sea, como la preocupación sería que nuestras ideas no estuvieran realmente vinculadas con las cosas. Sí, o que hubiera también una cierta mediación, porque pues si percibir es pensar y nuestro pensar siempre se dirige a las ideas, entonces nuestra percepción se dirige a ideas y no a cosas como tal. Eh, a ver, sí, al menos aquí, como lo estaría planteando Locke, todo lo que nosotros estemos nosotros pensando y eso tendríamos varios tipos de cosas, ¿no? De principio, habrían unas que sí estarían vinculadas directamente con las cosas
que son estas que estamos planteando acá, ¿no? Las ideas simples, según él. Entonces, por ejemplo, los colores, ahora mismo que nos estamos mirando, ¿no? En la pantalla vemos distintos colores, rojo, azul, verde, distintas tonalidades. Estas serían reales, ¿no? Como tales, al menos los colores, ¿no? Pues no sé, ¿no? Pienso aquí, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿no? Los libros, ¿no? Eh, Ustedes no saben si realmente son libros o qué tal que es, no sé si han ido a alguna de estos lugares donde venden muebles y que ponen pues unos como cartones con lomos falsos, ¿no? ¿Qué tal que todo esto es falso, ¿no? Y estoy yo aquí metido en un set, ¿no? Digamos de así bien reptiliano o algo así, ¿no? Y entonces yo aquí estoy fabricando toda una serie de cosas, ¿no? No, un fondo de Zoom, ¿no? Como dice Andrea, ¿no? Entonces, ¿qué tal, no? ¿Y qué tal que esto, mira, aquí parecieran que son libros, sino yo eso no lo sabría a través de esta sola imagen, ¿no? De esta sola imagen yo, pero lo que sí puedo yo estar seguro de esta sola imagen es que estoy percibiendo verde, azul, rojo, naranja, ¿no? Café, de eso sí puedo estar yo seguro, ¿no? A pesar de que no resulte que no son libros. ¿No? O que sea un fondo de pantalla, ¿no? Así, y que realmente yo estoy en otro lado, ¿no? Entonces, sí, Josafat, entonces, al menos, entonces justo, a ver, entonces tal vez ahí sea como la cuestión, o sea, lo que está tratando de hacer lo que es como decirnos, a ver, ¿qué de lo que nosotros vamos a estar percibiendo y de lo que vamos a estar pensando? Porque recordemos entonces, hay dos tipos, ¿no? Tanto las que vienen de los sentidos, que son estas primeras dos, como de las ideas que vienen de uno mismo. Por ejemplo, si yo siento alegría, pues me siento alegre, ¿no? Y alguien puede llegar y decirme, no, no es cierto, tú realmente no estás alegre, estás bien triste. Pues ese es su problema, ¿no? Ese es, digamos, como su percepción. Yo puedo estar convencido, pues si yo estoy sintiendo la alegría, pues estoy alegre. Sí, sí, más o menos Josafat Sí, justo con esto último, o sea, que dijo o sea, no estoy seguro qué es lo que veo, pero solo sé que eso que veo me genera ciertas ideas en mi cabeza. Exacto. Pero también lo que me confunde un poco quizás con Locke es que no distingue, como hace después Hume, entre impresión e idea, ¿no? O sea, Ajá. entonces, ¿cómo lo entenderá Locke? O sea, que en ese mismo momento en el que estoy percibiendo algo, ya estoy teniendo ideas. O sea, no es como dice Hume, ¿no? Que Hume dirá después que es como las ideas son como recuerdos de esas impresiones. Pero si Locke no hace esta diferencia, entonces en ese proceso de percepción ya se da de manera inmediata una idea, que no es como un recuerdo, sino que ya es como la idea que estoy obteniendo directamente de esa percepción. Sí, así es, Josafat. Hay una diferencia importante entre Locke y Hume, es que exactamente Locke es es bastante realista, en el sentido en que lo que le interesa es estar en este vínculo directo con la realidad, ¿no? Y lo que se está preguntando es, ¿qué, ¿cuáles de mis ideas, de todo lo que yo pienso, realmente es real? O sea, si está vinculado con algo que no solamente es, o sea, el solipsismo cartesiano, ¿no? Entonces, son sí, precisamente estos cuatro tipos de ideas simples. Esas son las que nos vinculan. Hagan de cuenta que sería algo así como lo que nos mantiene fijos en el piso, ¿no? Lo que en un piso firme. Ya todo lo demás igual y se empieza a volar, ¿no? Se empieza a hacer una serie de construcciones y una serie de cosas que tal vez se salga, ¿no? De a la fantasía, en la imaginación, en la ficción y cosas así. Pero de principio, puedo estar yo seguro que si siento alegría, pues es porque estoy alegre, ¿no? Si siento tristeza, es porque estoy triste. Si veo azul, pues estoy viendo azul, ¿no? Si veo rojo, si veo verde, si tengo cierta sensación de frío o de calor, pues es que estoy sintiendo frío, estoy sintiendo calor. Hay algo frío y hay algo caliente. Curiosamente, miren, Locke es médico, pero algo que no vamos a ver en su obra es toda esta dimensión fisiológica de cómo se forman tal cual estas, sino que lo que está diciendo es, a ver, ya está la mente pensando, a diferencia de lo que hace Descartes, que no es médico, ¿no? Ya que está pensando la mente, esas ideas que está teniendo la mente, pues precisamente
¿qué podemos nosotros decir de verdad acerca de esas ideas? Pues lo que podemos decir de verdad son las que nos vinculan con la realidad, ¿no? Con los colores, los sonidos, los olores, los gustos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, sí, desde la postura de aquí. En cambio, en Hume lo que tenemos es precisamente esta duda, ¿no? Porque conforme, pues precisamente, ¿no? Tú tienes entonces las impresiones, pero conforme va pasando el tiempo se van fundiendo, ¿no? Se van difuminando, ¿no? Se van perdiendo, decolorando, ¿sí? Y entonces, al perder esa fuerza, entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasará con esto? ¿Qué habrá ahí? ¿No? Bien, bien, bien. Entonces, hay que distinguir, ¿no? También aquí entre las ideas en nuestra mente y las cualidades en los cuerpos que producen las ideas. Entonces, dice Locke, para mejor descubrir la naturaleza de nuestras ideas y para discurrir inteligiblemente acerca de ellas, será conveniente distinguirlas en cuanto que son ideas o percepciones en nuestra mente y en cuanto son modificaciones de materia en los cuerpos que causan en nosotros dichas percepciones. Y ello para que no pensemos, como quizás se hace habitualmente, que las ideas son exactamente las imágenes y semejanzas de algo inherente al sujeto que las produce, ya que la mayoría de las ideas de sensación no son más en la mente que la semejanza de algo que exista fuera de nosotros, que los nombres que las significan son una semejanza de nuestras ideas, aunque al escuchar esos nombres no dejan de provocarlas en nosotros. Entonces, aquí sobre todo se está refiriendo a ciertas cualidades que serían producidas en una relación entre entre el cuerpo humano y los cuerpos exteriores, ¿no? Para distinguir, pues precisamente, por ejemplo, no pareciera ser que son libros, pero resulta que son solo lomos, ¿no? Pegados ahí, ¿no? Y se montan y se desmontan, ¿no? ¿Qué tal que ni siquiera es librero, ¿no? Como decía, en un fondo de pantalla, ¿no? Entonces, esto es importante también considerando el lenguaje, que el lenguaje muchas veces nos puede entrampar, nos puede hacer pensar que hay ciertas cosas que existen solo por escuchar las palabras, ¿no? Y por ejemplo, es lo que va a estar criticando mucho Locke acerca de conceptos como el de infinito, ¿no? O sea, va a decir el concepto de infinito no va a ser posible, o el mismo concepto de substancia, ¿no? Como ahorita lo vamos a ver. El puro término pareciera que nos está diciendo algo que es real, ¿no? O sea, creo que, pues, si digo substancia, pues es lo que está debajo, ¿no? El fundamento de lo que existe y de lo que es. O si digo yo infinito, pues quiere decir pues lo que no tiene fin, ¿no? Lo que no tiene límite, ¿no? Lo que es ilimitado. Pero pues va a decir lo que, bueno, pero si nosotros nos ponemos a contar, por ejemplo, ¿no? Los números, ¿no? Y nos ponemos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sigo y sigo y sigo, cuente y cuente y cuente, nunca voy a llegar al infinito, ¿no? Y esto, pues, estarían de acuerdo todos los racionalistas, ¿no? Estarían de acuerdo. O sea, tú no puedes eh, eh, pasar de lo finito a lo infinito, ¿no? Es imposible, son cualitativamente diferentes, ¿no? Ya no solo cuantitativamente, ¿no? Entonces, bien. Bien, bien, bien. Vamos a leer este pasaje. A mí me gusta a mí mucho este pasaje porque es una muy, muy, muy buena crítica a el uso del concepto de substancia para querer explicar la realidad, ¿no? Este uso que va a estar haciendo Descartes, Spinoza, Leibniz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es una excelente crítica. Y yo creo que todos aquellos que se dediquen a algún autor o autores racionalistas deberían de dar cuenta de esta objeción, ¿no? Entonces la crítica dice, ¿no? Empieza diciendo que las nociones de sustancia y de accidentes son de poca utilidad para la filosofía, ¿no? Dice, aquellos que los primeros vieron en la noción de accidentes como una especie de seres reales que necesitaban de alguna cosa a la cual ser inherentes, se vieron obligados a descubrir la palabra substancia para que sirviera de soporte a los accidentes. Y nos va a plantear aquí la metáfora.
si al pobre filósofo hindú que imaginaba que la tierra también necesitaba de un apoyo, se le hubiera ocurrido esta palabra de substancia, no se habría visto en el apuro de buscar a un elefante para sostener a la tierra y a una tortuga para sostener a un elefante. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes esta imagen, ¿no? Donde tenemos entonces la tortuga, después tenemos al elefante y luego viene la Tierra, ¿no? El planeta, ¿no? O bueno, ni siquiera es el planeta completo, ¿no? Pero bueno, dice, la palabra substancia, entonces a este pobre filósofo hindú, le habría servido cumplidamente para el efecto, o sea, se hubiera ahorrado miles de dolores de cabeza, ¿no? Y quien preguntara qué es lo que sostiene a la Tierra, debería demostrarse tan satisfecho de la respuesta de un filósofo hindú que le dijera qué es la substancia, sin saber qué cosa es. Como nosotros nos mostramos satisfechos con la respuesta y buena doctrina de nuestros filósofos europeos, o sea, se está refiriendo a Descartes, se está refiriendo a Spinoza, ¿no? Y a todos estos, cuando nos dicen que la substancia, sin saber qué cosa es aquello que sostiene a los accidentes. De la substancia, pues, no tenemos ninguna idea de lo que sea y solo tenemos una idea confusa y obscura de lo que hace. Entonces, la objeción es muy interesante, ¿no? Porque uno podría seguirle preguntando al filósofo hindú, oye, ¿qué sostiene a la tortuga? Y nos va a decir, ah, pues el bicho fulano. ¿Y qué sostiene el bicho fulano? Ya sí, ¿no? Podríamos ir y hacer pues una regresión hacia el infinito, ¿no? Y al final, ¿qué sostiene a qué cosa? Entonces, por eso dice, oh, pues mira, estos filósofos continentales europeos se sacaron de la manga esta idea de substancia sin saber qué realmente es la substancia. Entonces está haciendo también un tanto, o sea, entonces, la cuestión es que no saben, ¿por qué no saben qué es la sustancia o en qué sentido no saben qué es la sustancia? Porque no puede haber experiencia de la sustancia. O sea, este tipo, no puede haber una idea simple de la sustancia, ¿no? Dadas las condiciones que está poniendo Locke en su teoría del conocimiento, no puede haber manera de que yo tenga una experiencia como tal de la sustancia. Yo voy a tener experiencias de los accidentes o de los modos de la sustancia, pero nunca voy a tener una experiencia como tal de la pura sustancia. Y en eso estarían de acuerdo, pues todos los racionalistas y dirían, claro, o sea, de la sustancia no se puede tener una experiencia directa, sino de los accidentes o de las modificaciones o de los modos. Pero dadas las condiciones que nos está planteando Locke, entonces no puedo yo saber qué es una sustancia. Entonces también por eso comentábamos al inicio que si bien Locke retoma la metafísica cartesiana en cuanto a que acepta que hay entendimientos o hay mentes, por un lado, y que hay materia por el otro, justo su misma propuesta epistemológica imposibilita, ya hace innecesario que yo me ponga a investigar cuál sería tener una experiencia de la sustancia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se va a poder tener. No puede haber ideas simples de sustancias. No pueden estar ahí. Ahora, siempre están pensando aquí la cuestión, ¿no? Digamos, ahora digamos, ponernos un poco del lado de los racionalistas, ya saben, es parte del encanto de esto, es que no está considerando aquí Locke sobre todo la experiencia de sustancias trascendentes, o sea, fuera de uno mismo, ¿no? Entonces, si el objeto está allá afuera, pues en este sentido sí sería muy válido o es válida igual la crítica, la objeción hacia la propuesta de Descartes, por ejemplo, en cuanto habla de una sustancia extensa, de algo que está fuera de mí y que como tal solo se me da a mí a través de los accidentes o de las afecciones que produce en mí o de las modificaciones de esa misma sustancia, pero nunca voy a poderla ver como tal. No puede haber una experiencia, una idea simple acerca de la sustancia. Entonces, aquí está rechazando también Locke una tradición muy, muy, muy larga desde la escolástica, que está considerando a la sustancia como un concepto, como una idea simple. No como tal, pero lo que hacía la escolástica es decir que nosotros la conocemos precisamente a través de una intuición intelectual. Es la intuición intelectual la que te permite la que te permite percibir la simpleza de la sustancia o de las sustancias.
Y Locke está cancelando eso. Entonces, digamos que Locke solamente nos está aceptando. Intuición quiere decir sobre todo este medio o esta facultad a través de la cual tenemos un contacto directo con los objetos. Entonces, si no hay intuición intelectual, pues solamente vamos a tener nosotros acerca de los objetos, solo tenemos esta intuición sensible de los objetos, nada más. O sea, solo nos llegan a través de los sentidos, ya sea un solo sentido o dos sentidos, ¿no? Como veíamos en estos ejemplos, y no hay de ninguna otra manera que nos van a llegar, ¿no? Entonces, el problema que está planteando entonces lo que es, tiene que haber algo, o sea, para que haya sustancia, tiene que haber algo diferente de lo que es soportado. O sea, el soporte no puede ser simplemente algo que es igual que lo soportado, ¿no? Pero el problema es que ese soporte, al ser diferente, nunca va a ser objeto de la experiencia. Nunca, nunca, es imposible, ¿no? Entonces, ese es un muy buen problema, ¿no? Un problema muy, muy, muy interesante en contra de la filosofía racionalista. Sí, porque entonces continúa Locke por acá, la substancia, como supuesto dice la idea, pues que tenemos y a la cual damos el nombre general de substancia, como no es nada sino el supuesto, pero desconocido, soporte de aquellas cualidades que encontramos existentes y de las cuales imaginamos que no pueden subsistir, sin la cosa sustentante, sin alguna cosa que la sostenga, llamamos este soporte substancia, ¿no? La cual, de acuerdo con el verdadero sentido de la palabra, significa en idioma llano lo que está debajo, lo que soporta, ¿no? Entonces, ese soporte no puede ser lo mismo que lo soportado. No, no, no puede ser igual. Y entonces, si fuera igual, tenemos esa regresión hacia el infinito que al final es un engaño, es un engaño. Entonces, a aquellos de ustedes que les interese el racionalismo y todo, la tarea que tiene delante de sí los distintos filósofos racionalistas para poder seguir usando el concepto de substancia es que la substancia tiene que ser cuantitativa y cualitativamente diferente a lo que soporta. No puede ser igual, no puede ser lo mismo, ¿no? Porque si es lo mismo, entonces la crítica de Locke es completamente válida, ¿no? Y demuele completamente eso. Entonces, en el caso, pues pensando, ¿no? En los autores que ya hemos visto, ¿no? Que es importante hacer este diálogo entre los autores. Bien, Spinoza ya estaba bien muerto, ¿no? Cuando Locke está publicando todas estas cosas y haciendo esto, pero lo que lo podría salvar es la cuestión de que Spinoza está hablando de no de una sustancia trascendente, sino de una sustancia inmanente en el caso de que tal cosa exista, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia importante porque no es algo que está fuera de mí y de lo cual entonces yo no puedo tener experiencia como, pues precisamente como una idea simple, sino es algo que está en mí y de lo cual yo puedo tener, pues precisamente yo sería manifestación o expresión, etcétera, ¿no? Entonces ya de eso hablamos, ¿no? En su momento, ¿no? Acerca de eso. Y esa sería la única vía, pienso, en la que Spinoza se podría salvar, o se podría salvar Descartes, o el mismo Leibniz, ¿no? Que veremos más adelante, ¿no? Pero la postura entonces de Locke es sobre todo que está pensando la sustancia como algo que está fuera de mí. Entonces, en cuanto está fuera de mí, no tengo nunca una idea clara acerca de substancia, ¿no? Entonces dice, cuando hablamos o pensamos de alguna clase particular de sustancia corpórea, como caballo, piedra, etcétera, aunque la idea que tenemos de ambas no sea sino la complejidad o combinación de aquellas diversas ideas simples de las cualidades sensibles que habitualmente encontramos unidas en esas cosas llamadas caballo y piedra, sin embargo, porque no podemos concebir de qué manera puedan subsistir solas, ni la una en la otra, suponemos que existen y que están sostenidas en y por un sujeto que les sea común, el cual soporte designamos con el nombre de substancia. Si bien es seguro que no tenemos ninguna idea clara o distinta acerca de una cosa que suponemos sea el soporte. Aquí hay una, entonces, el problema es que si yo me pongo a hacer abstracción, o sea, si yo me pongo a buscar ese soporte de todo cuanto veo,
¿no? Si estoy viendo un escritorio, si estoy viendo un libro, si estoy viendo una computadora, estoy viendo hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo empiezo a buscar a ver qué soporte común hay entre estas distintas cosas, pues quito los colores, quito las figuras, quito las formas, quito los movimientos, los reposos, ¿no? Y empiezo a quitar y a quitar, a quitar y quitar, y al final me quedo con una abstracción a la que le llamo substancia, que no tengo ni idea de qué es. Y más aún, no sé ni para qué me sirve, ¿no? Ese es también parte de la crítica que está haciendo Locke. ¿Para qué quieres eso? O sea, si es algo, por una parte, que ni tenemos claridad, y por otro, ¿qué haces con eso? ¿Para qué lo quieres? O sea, el gran problema es que tienes algo que es una mera abstracción que no comprendes qué es, pues te vas a poner a decir lo que sea de eso. Esto es algo que va a retomar pues precisamente Kant en la crítica de la razón pura, cuando esté él retomando, pues a Kant en gran medida le debemos esta consideración del empirismo como un escepticismo, ¿no? En este sentido, un escepticismo hacia fundamentos de la realidad. Y le debemos también la idea de el racionalismo como un dogmatismo por aferrarse a esos fundamentos sin tener tampoco mucho de dónde poderlo sostener, ¿no? Entonces, esto se lo vamos a deber en gran medida a Kant y a la crítica de la razón pura. Y ahí vamos a tener un eco muy interesante acerca de esta discusión, ¿no? Precisamente sobre esta discusión. Entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? O sea, de cómo él... Entonces, como decíamos, o sea, toda esta crítica que está planteando Locke, igual va a ser en Kant. Funciona solo si estoy pensando en cosas fuera de mí. O sea, si estoy pensando en sustancias trascendentes, ajenas a mí, etcétera, ¿no? Eso es bien importante, es bien importante. Entonces, ahí sí funciona. Pero si pensamos nosotros en la inmanencia, entonces ya no funcionan estas objeciones, ¿no? Pero bueno. Pero sí, la cosa importante también, ¿y qué hago yo con eso? O sea, ¿a dónde me lleva? ¿Qué me permite hacer? ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario, alguna cosa? Sí, sí, Alejandra, adelante. Cuando me voy a regresar casi al principio, cuando hablabas que Locke de Descartes toma la metafísica, tal cual, o sea, no la problematiza, no se rompe la cabeza, le hace sentido, digamos que es un punto de partida válido para él. Pero decías que criticaba la ética de Descartes. ¿La ética? No, va a criticar sobre todo las ideas innatas que nosotros traemos en nuestra alma o en nuestra mente, ya traemos ciertas ideas, pero las está entendiendo Locke también como si fueran ya ideas con contenidos, concretos. Y en cambio, Descartes lo que está pensando son más bien como, pienso la idea de recipiente. No, recipiente en donde va a entrar el contenido, pero como tal no sería tanto un contenido. Ok, ¿Sí? gracias. No, con gusto, con gusto. Los demás, todo de acuerdo, así ya van a ser unos bloqueanos ahí completamente convencidos, ¿no? Sí, Josafat. Bueno, es que yo no entendí muy bien como su propuesta que hizo de en qué sentido se salvaría de esta crítica a Spinoza con su noción de inmanencia. No sé si la podría volver a explicar. Claro que sí, claro que sí. La cuestión es que, entonces, no, la condición para que nosotros podamos tener una idea simple es una idea simple de un objeto externo es que sea un objeto de la experiencia, no solamente, ¿no? Muy bien. Pero aquí lo que está presuponiendo es siempre objetos fuera de, ¿no? Objetos incluso trascendentes, no separados de mí, ¿no? Que no tienen una relación directa, ¿no? Que esos objetos pueden existir y les sucede lo que les sucede independientemente de lo que me sucede a mí. Entonces, mientras es así, esta separación, esta diferencia que vemos en Locke,
que vamos a ver igual en Hume, que va a estar también en Kant, ¿no? Esta suposición cuando estás pensando en los objetos de la experiencia, entonces no puedes tener una idea de qué es la cosa en sí, como la va a llamar Kant, o qué es la substancia, que es lo que está criticando precisamente Locke aquí en estos textos, ¿no? Ahora, ¿por qué Spinoza o en qué sentido se podría Spinoza salvar de esa crítica? En el sentido en que su concepción de la substancia es una substancia inmanente. Entonces, la misma persona que piensa, o sea, la mente que está haciendo esta tarea de pensar, es ya una expresión de la substancia. O sea, la substancia no está ajena, no está fuera de, sino que lo que hace la misma mente es expresar, es manifestar, es afectar a la substancia. ¿Sí? Entonces, lo que hay que mostrar desde la perspectiva spinoziana para defender eso es que el concepto de substancia es útil, que el concepto de substancia no es simple, se confunde con lo que soporta, no se confunde con sus afecciones o con sus, pues sí, con sus modos, sus modificaciones, y que es útil también, o sea, que es algo que nos sirve, ¿para qué? Pues para, no sé, para tener una mejor comprensión de la realidad o cosas así, pero esas serían las condiciones para poderse salvar de esta crítica. Sí, que no se confunde con lo soportado, ¿no? O sea, el soporte es diferente a lo soportado. Conocer el soporte, puedo conocer el soporte porque yo soy, ¿no? Expresión del soporte, ¿no? Y al conocer ese soporte, lo que estoy conociendo es la fuente de todas las demás cosas que son soportadas por eso mismo. Entonces, por ejemplo, hablábamos en su momento, cuando vimos a Spinoza, hablábamos de cómo se manifestaba la causa sui, ¿no? La única sustancia es causa de sí misma. Esto se manifestaría sin confundirse en que las modificaciones se esfuerzan por conservar su ser, ¿no? En la medida de lo posible, en la medida en que estén ellos. Entonces, no es lo mismo el conato, por ejemplo, la única sustancia no debe de tener conato, no puede tener conato. Si tiene conato la única sustancia, entonces ya se confundió el soporte y lo soportado. En cambio, si digo que la única sustancia es causa de sí misma, ¿no? Y es pura actividad, no tiene un conato. El conato siempre es un esfuerzo, es un intento. Si quieren, así como decimos luego aquí en México, es un llamerito, ¿no? O sea, ¿no? Así, ¿no? Pero no es la cosa como tal, a diferencia de la sustancia. Si es que es así, ¿no? Si es que creo, ¿no? Eso igual se los dejo ahí de tarea. Si alguien igual les late por ahí. Pero a mí me parece que es muy importante por ahí. Escribí un texto precisamente para presentar en cierta medida esta discusión entre Descartes, Spinoza y Locke. No sé, se los voy a poner ahí creo que no se los puse. Entonces se los voy a poner en una antología muy interesante, ¿no? Que hizo bueno, Crescenciano y hay varios colegas de ahí, ¿no? Muy bueno, muy bien, muy bien. Entonces, bien, ahí se los voy a poner, les voy a poner ahí eso. Entonces, sí, Josafat, más o menos ahí estamos. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Entonces, ahora entonces ya vimos, ¿no? ¿Por qué va a estar criticando la idea de substancia, ¿no? Y cuáles son esas condiciones para que funcione la crítica. Y luego viene la propuesta, ¿no? De Locke de que hay 4 tipos de conexión. Entonces, porque uno se va a preguntar, ¿y entonces ahora qué hacemos, ¿no? Si ya perdimos la substancia, si no tenemos la substancia, si no puedo yo hablar de sustancias en el mundo, si no puedo hablar de sustancia material o de sustancia pensante, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos? ¿De qué sí podemos hablar? ¿No? ¿Qué sí está en nuestras capacidades? Y entonces va a distinguir Locke 4 tipos de conexión y conveniencia entre las ideas. Por una parte van a estar las de identidad o de distinción, ¿no? La primera operación de la mente es precisamente la identidad, X significa X, y la distinción sería la segunda, ¿no? En donde digo X no es Y, ¿no? Luego estaría el tipo de conexión de relación, ¿no? Esta sería una conexión entre ideas.
Luego estaría de coexistencia o conexión necesaria. Muchas conexiones que pensamos necesarias son solo nuestros hábitos y costumbres. Y luego estarían las de existencia real. No debe de haber algo que corresponda con los objetos representados por nuestras ideas. De lo contrario, todo esfuerzo sería vano, ¿no? Entonces esta sería como su posición realista, que tiene esta posición realista mucho más fuerte que en Hume, ¿no? Decíamos hace un momento. Entonces lo que va a hacer Locke es precisamente tomar este tipo de conexión para recuperar lo que se pierde con el concepto al rechazar el concepto de sustancia. Entonces lo que nos va a decir es que las ideas de relación son más claras que las de sustancia. No nos dice, puede advertirse tocante a la relación que aun cuando no esté contenida en la existencia real de las cosas, sino que sea algo extraño y sobreañadido, sin embargo, las ideas significadas por palabras relativas muchas veces son más claras y más distintas que las ideas de aquellas sustancias a las cuales pertenecen. La noción que tenemos de un padre o de un hermano es mucho más clara y más distinta que las que tenemos de un hombre. O si se prefiere, la paternidad es algo de lo cual es más fácil tener una idea clara que de la humanidad. Y me es mucho más fácil concebir que sea un amigo que lo que Dios es. ¿No? Porque el conocimiento de una acción o de una idea simple frecuentemente basta para darme la noción de una relación. Pero para conocer un ser substancial es necesaria una reunión de diversas ideas exactas. Si un hombre compara dos cosas, la una con la otra, apenas puede suponerse que no sabe qué sea aquello en que las compara. De tal suerte que cuando compara cualesquiera cosas, no puede menos de tener una idea muy clara de la relación. Se sigue, pues, que las ideas de las relaciones son capaces, por lo menos, de ser más perfectas y más distintas en nuestra mente que las ideas de sustancias, porque de ordinario es difícil conocer todas las ideas simples que realmente están en cualquier sustancia. Y es fácil, en la mayoría de los casos, conocer las ideas simples que forman cualquier relación en que pienso o que tiene un nombre. Entonces, la idea es que, como ya veíamos, ¿no? Las críticas que pone Locke entonces al concepto de sustancia, entonces en lugar de usar sustancias, porque no tenemos esta intuición intelectual que nos permita comprender de manera rápida y directa aquello que está debajo, por ejemplo, de qué es el hombre o qué es la humanidad o qué es Dios, ¿no? Como decíamos, pues, él puede aceptar, ¿no? Puede estar aceptando la metafísica cartesiana, pero no se va a meter en el rollo de aclararnos cuál es la sustancia que hace al hombre ser hombre, ¿no? O sea, si hay un alma, si es el cogito, que sea lo que sea, no se mete en ese rollo. Mira, más fácil, tenemos estas relaciones entre ideas, como el ejemplo es la paternidad o la maternidad o hermandad, etcétera, en donde nosotros, o la amistad, en donde yo puedo formar la idea de paternidad con que conozca dos o tres casos de padres, ¿no? No me voy a meter, no me tengo que meter en el rollo, por ejemplo, de explicar la buena paternidad o la mala paternidad o así o ese tipo de cosas. Ahí voy a necesitar muchas más experiencias. Pero simplemente decir qué significa ser, qué es un padre, no, les digo, no me voy a meter en el rollo moral de qué es un padre, ¿no? Y así, ¿no? O qué es una madre, no, no. Sino simplemente decir, pues es pues un varón que engendró a otro varón o a una mujer, ¿no? ¿Y qué es una madre? Pues es una mujer que engendró pues, a un varón o a una mujer, etcétera. Independientemente de todos los otros rollos de si quiero hablar de la paternidad o de la maternidad en un sentido moral o en un sentido cultural o en un sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo con la hermandad, ¿no? A ver, en un sentido muy, el primer significado, digamos, su denotación, pues simplemente dos personas que tienen los mismos padres. ¿No? Independientemente de si esa es una hermandad fuerte o no, o si, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las ideas de relación en este sentido son mucho más simples, mucho más sencillas, o sea, y doy con ellas
y yo no necesito, luego yo puedo hacer metáforas y puedo hacer otro tipo de ideas aprovechando esta idea de relación que ya encontré, por ejemplo, de la hermandad. Y entonces hablar de mis hermanos colegas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O hablar de, o igual y tengo un primo, ¿no? Al que estimo mucho y le digo que es mi hermano, o yo qué sé, o igual estoy en la hora feliz y ya bebí bastante y ahora veo hermanos por todos lados, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, puede ser por muchas cosas, pero ya entonces estamos teniendo nosotros una serie de construcciones, de elaboraciones a partir de una idea ya simple, ¿no? Que estamos nosotros ahí teniendo, ¿no? Entonces, por eso es más fácil conocer estas ideas simples que forman cualquier relación en que pienso o que tienen un nombre, ¿no? Como es el caso de conocer a hermanos, conocer un padre y sus hijos, una madre y sus hijos, etcétera. Entonces ya con estas ideas simples yo formo esta idea, pues esta relación que voy a llamar padre, madre, hermano, etcétera, ¿no? Y así. Sí, Alejandra, sí, sí. Pero esto ya sería cuando ya hay las conexiones o las distinciones o la identificación, estas son ya las ideas complejas. Exactamente, Okay. exactamente. Pero fíjense, entonces es una idea compleja que está, o sea, tenemos las ideas simples y luego una idea compleja. Y es el tipo de idea compleja que va a aceptar Locke, ¿no? O sea, si bien no es una idea simple como tal, la paternidad, que me la dé a mí la experiencia, a través de los objetos yo conozco esa idea, ¿no? Entonces, lo que va a estar él buscando es precisamente darle prioridad a estas ideas, a estas ideas complejas, que inmediatamente, digamos, son de primer nivel, ¿no? Por llamarle de una manera, ¿no? A diferencia de la idea de sustancia, que sería una idea de un octavo, décimo nivel, ¿no? Que ahí va uno agregando y agregando y agregando cosas y al final no se sostiene nada, y que justo lleva a todas las discusiones filosóficas. Entonces, la propuesta es precisamente quedarnos con estas ideas de relación para que podamos nosotros, pero ideas de relación además basadas en ideas simples, para que nosotros podamos ir construyendo pues tanto una ética como una filosofía política, que es hacia donde va pues precisamente toda esta epistemología. No a quedarse solamente porque pues, después de todo, ¿no? A Locke no le interesa las leyes de la física o esto, ¿no? Lo que le interesa es pues llegar a la ética y llegar a la filosofía política, ¿no? Entonces, va a ser ahí. Y en cierta medida, digamos que la historia de la filosofía le hizo más caso en este sentido a Locke que a los racionalistas. De hecho, como esta idea de relación, al menos en la misma ciencia moderna, es la que va a quedar. O sea, se van a usar estas ideas de relaciones en donde no hay un compromiso, digamos, ontológico con cierta realidad, en donde pues tuviéramos nosotros que estar justificando, comprendiendo, oye, ¿qué es lo que hay, no? ¿Qué es lo que es, no? ¿Qué es la esencia de las cosas, etcétera? No, 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 no me meto en rollos, voy directamente a lo que me da la experiencia y a partir de ese primer nivel de la misma, ese, digamos, como nivel de piso de la experiencia, ya hago entonces ese primer nivel basándome en esas experiencias, no sin meterme en más cuestiones, ¿sí? Entonces, en gran medida, esta sería como la propuesta que va a estar haciendo Locke para después poder establecer, ¿no? Como les voy poniendo por acá en lo que continúa, para poder establecer una visión de la ética apoyándose en en esta epistemología, ¿no? Y aquí les voy a poner esto, sobre todo vendría siendo pues, ciertos principios tanto de la ética como de la filosofía política. Y después les puse otro texto acá en el Classroom. ¿Dónde está el otro texto del Classroom? Estos otros fragmentos acerca de los escritos políticos. ¿Sí? Entonces ahí los tienen ustedes. ¿Dónde quedé en esto? Ok, pero ahora también es importante señalar que, espérenme que ya me perdí aquí, ¿dónde estoy? Ya, aquí estoy. Es importante entonces señalar también que la,
la propuesta de Locke es también algo que le va a pasar a Hume, que ya lo veremos también en su momento, que si bien parece que está resolviendo una serie de cuestiones, una serie de problemas, también nos sigue generando otro problema, porque ¿cómo yo voy a distinguir, por ejemplo, la misma paternidad de la maternidad? ¿No? O cómo voy a distinguir la hermandad entre hermano y hermana, ¿no? O sea, solamente por una cuestión de género, que es lo que me estaría dando la misma experiencia. Pero ¿por qué yo voy a estar haciendo estas? Parece que las ideas mismas de relación no son simplemente algo generado, producido, ¿no? O construido después, sino que pareciera que sí es algo que tiene una cierta base, un cierto fundamento y que me permitiría a mí distinguir a las cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Desde su perspectiva, no, desde su perspectiva, la misma experiencia a mí me da los elementos, me da las ideas simples y yo las organizo. Pero uno se pregunta, pero a ver, esta organización que uno pone no responde ya a ciertos elementos que estarían ya en las mismas cosas, ¿no? Y no solamente a algo que yo estoy poniendo desde fuera, sino que las cosas están presuponiendo ya una cierta relación. Entonces, en el caso de Locke, no sé, pensando en que no va a ser solamente el hábito, ¿no? O la pura costumbre, porque incluso si es hábito y costumbre, tiene que haber algo atrás, también que va a permitir que se forme el hábito, ¿no? O la misma costumbre. El problema de cuando nosotros hablamos de hábitos y de costumbres es que si yo solo me quiero quedar en el nivel del hábito o la costumbre, acabo en una petición de principio, ¿no? Porque necesito yo aclarar qué es lo que hace que se vuelva a identificar esa misma experiencia después y que no quede como cada experiencia como algo completamente desconectado y separado, ¿no? Porque eso es, si nosotros somos como completamente, o sea, si llevamos extremo, ¿no? La propuesta empirista de decir, hay ciertas ideas simples, ¿no? Sobre las cuales se construye todo lo demás, pero esas ideas simples, si realmente son simples, ¿qué conexión puede haber entre ellas? No debería haber conexión. Y si hay conexión entre ellas es porque ya traen de por sí algo, que precisamente van a conformar lo que luego vamos a llamar hábito, costumbre o así. Y eso es precisamente lo que va a estar identificando luego Kant, ¿no? Y decir, eso que traen lo ponemos nosotros mismos, ¿no? Lo que va a decir. Pero bueno, sí. ¿Alguna duda, algún comentario entonces sobre esto, sobre la epistemología de Locke? Como decíamos, en cierta medida la misma historia de la filosofía y la historia del pensamiento humano le terminó haciendo más caso a Locke que a los racionalistas, ¿no? Entonces, es algo que vivimos ahora. Pero también al proponer esta cuestión de la relación como vínculo, encontramos esta serie de cuestiones. Bueno, ¿hay algo que posibilita el mismo vínculo o el vínculo es algo que surge de la nada, ¿no? O hay ciertos elementos en la cosa que permiten vincularlos. Pensemos nosotros en estos juguetes de los niños, ¿no? En Lego, por ejemplo, ¿no? Pues el Lego trae cierta figura que permite embonar con otras figuras. ¿No? Hay partes que no permiten embonarse, eso lo sabían los atomistas desde los griegos, ¿no? Tenían esta visión de los átomos con ciertas figuritas que permitían que se unieran unas con las otras, ¿no? Unos tenían ganchos, otros tenían distintas aros o tenían distintas cosas para permitir, pues, precisamente que se unieran y así. Pero, ¿qué ocurre en el caso de estas posiciones empiristas? ¿Hay algo ahí en estas cosas que permitan hacer esas relaciones? Y si hay ese algo, entonces ese algo me está llegando a mí a través de la misma experiencia, o ese algo yo lo estoy poniendo y yo lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo viene? Entonces, digamos que esas serían como las objeciones desde el racionalismo, y en parte estas objeciones las va a estar haciendo Leibniz en contra de Locke, Locke escribe este texto, ¿no? De los ensayos sobre el entendimiento humano.
Y Leibniz va a escribir un texto igual de tabicona y igual de choncho, que son los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que es un texto que escribe ya en sus últimos años, haciendo una serie de objeciones muy interesantes al mismo texto de Locke. No, estos se llevaban del chongo, ¿no? El pobre Leibniz, bueno, también no me va a dar tiempo de hablar de su vida, pero tiene una vida muy ruda. También ahí le fue muy mal con de todo, ¿no? Pero bueno, un tipo muy interesante. Entonces, pues, pero bien, ahí va a estar la discusión. O sea, a veces pareciera, ¿no? Que se resuelve todo hablando de hábitos y costumbres, pero si nosotros llevamos extremo eso, pensemos en el problema moral que podemos, o sea, ahora con nuestro pie acá en nuestro querido país y adorado, el problema que tenemos cuando se justifican las cosas a partir de pues esto, ¿no? De los usos y costumbres. Y que la gente puede decir, bueno, pues es que mira, aquí se acostumbra pues, quemar a la gente, ¿no? Pues mire, los vimos medio raros, no son de la región, ¿no? Y ya han habido robos, ya han habido problemas, pues creímos que eran ellos y les prendimos fuego, ¿no? Entonces, pues, uno va a decir, bueno, pero ¿qué relación tiene eso con lo otro? Bueno, pues de lo que se pregunta uno es, pues, ¿tenemos nosotros alguna base para poder hablar de normas morales o de incluso leyes civiles o simplemente son meros hábitos? ¿No? Y ya. Y entonces, pues tuviste la suerte de vivir en un país con buenos hábitos y entonces pues eres democrático y te va muy bien y yo qué sé, o tuviste la mala suerte de vivir en un país intolerante, jerárquico, ¿no? Excluyente, y yo qué sé, pues, qué mal rollo, ¿no? Y ya está. No creo en eso, ¿no? Yo quisiera creer que no solamente son cuestiones de hábitos y de costumbres, ¿no? Y cosas así, pero bueno, es parte de esto. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta, sugerencia? Sí, Josafat. Bueno, quería hacer un comentario. Es que me parece muy interesante como estas dos corrientes, ¿no? Racionalismo y empirismo. Y más allá de distinguirlas a partir de que para unos el conocimiento viene de la razón o por ciertas ideas innatas, como el racionalismo, y el empirismo, que dice que el conocimiento parte de la experiencia, más allá de eso, como que también lo que lo distingue o distingue esas corrientes, creo es como el estatus o la capacidad que creen que puede tener el ser humano para acceder a la realidad, porque parece que los racionalistas como que colocan al pensamiento como con una capacidad más grande con la que puede describir la estructura misma de lo real, ¿no? Como lo hace Exactamente, Spinoza. Y el empirismo exactamente, como que parece que se limita, ¿no? A nuestras exactamente, experiencias y cómo vamos estableciendo relaciones en nuestra conciencia acerca de lo que estamos obteniendo de la experiencia, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que quizás pueda inclinar al empirismo a un cierto escepticismo, ¿no? exactamente. Muy bien, Josafat, muy, muy bien ahí como lo estás tú planteando. Es realmente como parte de ese gran problema o es esa búsqueda de la realidad real, real, ¿no? La esencia de las cosas, la sustancia, lo que realmente está ahí. O es la otra posición donde dice, a ver, yo no voy a meter la mano al fuego ahí. No, pues estos cuates, mira, estoy viendo cómo este se equivocó y luego el otro se volvió a equivocar y no lo necesito hacer porque puedo yo partir de ya de cierta posición y ya. Y como bien nos va a mostrar después Kant, es que las dos posiciones son posiciones un tanto dogmáticas, incluso las dos, ¿no? Las dos posiciones. Claro, Kant cae en otro dogmatismo, ¿no? Pero ese es otro problema. Pero sí son posiciones que de hecho Kant no resuelve. Tenemos también otras posiciones como por ejemplo el positivismo que surge entre Inglaterra y Estados Unidos a finales del siglo XIX y ya después durante el siglo XX. El positivismo justo también intenta a su manera sintetizar estas dos posiciones, empirismo y racionalismo. Es como algo con lo cual estamos lidiando de manera constante, ¿no? No es simplemente algo, pues se resuelve afirmando uno y rechazando al otro o así, pero nos están planteando como ese problema. Y yo agregando a lo que nos decías, Josafat, yo también agregaría pensar al mismo ser humano, lo pensamos de manera muy distinta, o sea, lo pensamos por ejemplo,
en la posición que nosotros vemos en los mismos racionalistas, la posición de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, son posiciones que ya de por sí son muy incluyentes, son posiciones en donde piensan todo ser humano compartimos algo, ¿no? Así, sea lo que sea, pero ahí estamos. Y en cambio las posiciones empiristas, por ejemplo, lo que vamos a ver en el caso de Locke, lo que veremos más adelantito, si bien en Berkeley va a ser un poco diferente, pero pensemos en el caso de Locke, son posiciones un tanto excluyentes, ¿no? En donde va a decir, bueno, a mí este mismo realismo lo lleva a Locke a decir, a ver, somos los que somos los ingleses, y los demás, pues vamos a ver cómo los conquistamos y cómo los dominamos, ¿no? Y ese es el rollo no es el de todos los seres humanos juntos, buena onda, no, no, no. Eso no es así. Entonces, hay una posición del hombre también muy diferente, muy diferente. O sea, el hombre, soy cualquier hombre, hombre genérico, ¿no? Varón, mujer, ¿no? O somos solo nosotros, ¿no? Los cuates, ¿no? Y los demás, mira, que se queden fuera, ¿no? Es más, mira, hablan más de nosotros, entonces mejor hacemos nuestro grupito de cuates. O sea, eso también va de la mano con las mismas posiciones ontológicas que se tomen. Creo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, si no hay más comentarios, continuamos y terminamos con lo que el próximo jueves, el próximo martes, y ahí tienen ustedes los textos, las cosas, les voy a poner entonces ahí también, ahí en el Google Classroom, el otro texto, ¿no? Y para que lo tengan, ¿no? Muy bien, muy bien. Profe, bueno, yo nada Sí, más quería decir que igual muchos no han entregado el segundo folio, no sé si porque se haya olvidado, porque no hayan tenido mucho tiempo, pero igual lo pueden entregar y para que les ponga la calificación porque o sea, algunos sí lo han hecho, pero la mayoría solo han entregado el primero. Solo eso, el de Espinosa. Ok, muchísimas gracias, Luis Enrique. Mil gracias. No, Entonces, usted, al contrario. ahí, por favor, para que vayamos avanzando, ¿no? En el curso y en la evaluación del curso, ¿no? Y ahí vamos trabajando. Perfecto, muy bien. Entonces, sí, ¿De cuántas cuartillas vamos a hacer el ensayo? el ensayo, les puse ya las características, todavía no se las puse, ¿no? Todavía no. Ok, se las voy a poner, se las pongo entonces ahí también de una vez les voy a abrir el Google Classroom con las características del ensayo. Ya hablamos de eso entonces el próximo martes. Muchas gracias, profesor. A ustedes, cuídense mucho. Entonces, Hasta luego. cuídense, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Muchas hasta luego. gracias, buena semana. Nos vemos, Hasta profesor. luego. Igualmente, cuídense mucho.